bueno, creo que cada uno de los que ha estado pasando sabemos que cuando el Señor nos permite meditar en su palabra es porque primeramente llega a nosotros. Amén. Primeramente Él constriñe nuestro corazón y sabe que esa palabra que vamos a compartir tiene que hacerse viva en nosotros. Y a lo mejor con el corto tiempo que llevamos de este primer día, y yo no sé también ustedes, pero yo siento que es un bombardeo tremendo que el Señor nos está dando. Pero Él es tan bueno y nos dice un ejemplo de cómo es la vida en Él, de cómo es entender el reino, su reino en nuestra vida. Y si no lo entendimos con el primer ejemplo, nos vuelve a poner otro. Y si aún así todavía no nos queda claro, decía nuestra hermana, los que somos de lento aprendizaje, nos vuelve a poner otro, ¿verdad? Y nos ha dicho desde hoy, Él es nuestro Señor. Él es el Señor. Nosotros, sus siervos, sus esclavos. Y para eso debemos dejarnos guiar por Él. Tener la vida en Cristo es dejarnos conducir por Él. Eso es tomar el yugo de Él. Pero ahora viene otra palabra que también todo está relacionado con el reino de Dios. El reino de Dios también es muy relacionado a lo que hace ratito mencionaba nuestra hermana Eli. El entender que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en el mercado de los esclavos y el Señor puso su mirada en nosotros. En medio de tanta gente, en medio de millares y millares de gente que hay en el mundo, el Señor puso su mirada en ti y en mí. Así como estábamos, en esa condición tan sucia, miserable, Él nos miró. Pero una de las características de los esclavos es que, también lo mencionó nuestra hermana Eli, el esclavo no tiene identidad, no pertenece a nadie, no tiene ese sentido de identidad ni de patria, tampoco. En el mercado de los esclavos, cualquier persona puede comprarle. Forma parte de una ya de la posesión de aquel que lo compra, pero él no tiene identidad, no tiene patria, y así puede ser otra persona extranjera que la compre, se lo lleva, pero sigue sin identidad. Al momento que es comprado, forma parte ya de las propiedades del amo. Entonces, nosotros vamos a ver en este momento que este mensaje que Dios tiene para nosotros también es tan importante. El mensaje principal nosotros lo sabemos y somos cristianos porque reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar. Y al pensar y al reflexionar en este libro el que nos toca compartir en toda esta semana, el autor menciona que nos quedamos muchas veces con esta parte del mensaje y decimos, sí Señor, gracias, ahora soy cristiano, sí creo que tú pusiste tu vida, derramaste tu sangre en la cruz por mí. Pero hay otra parte de la historia que, aunque la sabemos, no siempre la reconocemos ni la queremos vivir. ¿Cuál es esa otra parte de la historia? La segunda parte es la razón de su muerte y su resurrección. Para el Señor, nosotros más bien decimos que Él es el Señor de
cuando Él nos compró a precio de sangre. Pero vamos a ver la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice en Romanos, capítulo 7? Versículo 20. Perdón, 7:4. Me equivoqué de versículo, perdón. Romanos 7:4. Cuando lo tengamos, nos ponemos en pie. Y solo es un versículo en este momento del cual vamos a reflexionar. Después de leerlo, vamos a seguir pidiendo la guía del Espíritu Santo para entender su palabra. 7:4. Así también, todos juntos, hermanos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. La palabra importante es muertos. Vamos a ver. Amado Señor, nuevamente, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Rendimos nuestra vida, nuestra mente y corazón en humildad a ti, porque reconocemos que en esta vida carnal, Señor, que aún tenemos en este cuerpo carnal, muchas ideas pudieran obstaculizar, Señor, para entender tu palabra. Por eso es que necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe. Abra nuestro entendimiento, Señor, y con un corazón humilde, Señor, podamos recibirla, podamos entenderla, podamos atesorar, Señor, lo importante que es, Señor, entender que es necesario morir para poder tener la vida que tú ya nos has ofrecido. Gracias, Señor, y estamos en tus manos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y como ya mencionaba, esta otra parte, que es la razón de ser cristianos o el llamarnos cristianos, no es solamente todo lo que ya nos mencionaron nuestros hermanos en los estudios, sino que les decía, nuevamente el Señor nos ilustra que su reino es entender de dónde nos sacó Él. En este mundo sabemos quién es el que gobierna, ¿verdad? ¿Quién es? Satanás. ¿Y cuáles son las características de ese dominio de Satanás? El pecado en general, ¿verdad? Algunos ejemplos de ellos también es el egoísmo, el orgullo, el enojo, la falta de perdón, todo lo que el hombre piensa también que puede hacer con libertad, aparentemente, pero no es una libertad en hacer lo que él quiera, sino hace y practica el pecado, porque esa es su naturaleza, esa es su identidad al ser parte de este reino. Pero lo que nosotros sabemos es que nosotros, sin Dios, también éramos parte de ese reino, ¿sí? De ese reino en el cual, estando sumergidos en todo ese control de pecado, pues nos parecemos al que gobierna este mundo, ¿sí? Esa es la identidad de Satanás, esa es la característica del que gobierna este mundo. El yo, el ver por mí mismo, el que nadie me lastime, el que nadie puede pasar sobre mí, el yo. Pero cuando entendemos que cuando venimos a Cristo, bueno, más bien Cristo viene a nuestra vida, ¿sí? Ya dijimos, Él nos miró, Él tuvo misericordia para mirar nuestra condición. Entonces, es necesario que veamos que hay otro reino. ¿Cuál es el otro reino? El reino de Cristo.
Lo que acabamos de cantar es el Rey de Reyes, ¿sí? Y eso es lo que Él nos ofrece, una vida en su reino. ¿Y cómo es Él, el Rey, el que gobierna, el Rey que nos ofrece esta nueva vida con Él? ¿Cómo es nuestro Rey? Que por eso le adoramos y por eso le cantamos y por eso le exaltamos. ¿Cómo es nuestro Rey? Misericordioso. Humilde, misericordioso, también parte de lo que ya vimos. ¿Qué más? ¿Cómo es nuestro Rey? Justo. Y en esa justicia deberíamos temblar, ¿verdad? Es bueno, ¿qué más? Amoroso, compasivo, bondadoso. O sea, todo lo bueno está en Él, ¿sí? Es el Dios al que adoramos, es el Dios al que le hemos estado cantando y que por eso nos gozamos, al saber que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Pero no debemos de olvidar algo tan importante, que nosotros sí éramos parte del otro reino, pero para poder y recordemos que estamos hablando de la identidad y de la ciudadanía, ¿sí? No teníamos una ciudadanía como tal. Bueno, pertenecíamos al gobierno de Satanás, pero ¿qué se tiene que hacer para pasar de un reino a otro reino? Cuando una persona quiere ir a otro país, quiere habitar en otro país, tiene que hacer una serie de trámites para tener una nueva ciudadanía, ¿sí? Hay quienes tienen una doble o triple ciudadanía, un documento que lo avala, ¿sí? Pero en la vida espiritual no se puede tener las dos ciudadanías. Se tiene que perder una. Y la única forma en la que se puede perder esa ciudadanía de Satanás es muriendo, para nacer de nuevo y tener una nueva identidad en Dios. No podemos decir que seguimos teniendo, por eso Dios es muy claro en su palabra, ¿verdad? Él nos ha hecho libres de esa esclavitud o de ese gobierno de Satanás. Viene a hacernos libres. Y es lo que mencionaba Irene, y lo que mencionaban él y lo que mencionaban nuestros hermanos. Ahora somos libres de Dios para decidir. Pero no vamos a decidir lo que yo quiera, porque no es un gobierno mío. Voy a decidir por el gobierno de Dios. Que Él tome el control de mi vida, de mi mente, de todo lo que yo soy. No hay un tercer gobierno, no existe un tercer gobierno. El creer que, bueno, ya no soy del diablo, pero tampoco soy de Dios, no se puede. Solamente Dios. Entonces, en esta palabra vemos que cuando el apóstol aquí habla y nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Reconocer que cuando Cristo murió, morimos con Él. Espiritualmente morimos con Él. Toda nuestra vida de pecado muere con Él. Y en su resurrección, entonces tenemos vida. Y por eso es necesario entender: nuestra vida tiene que haber pasado por ese proceso de muerte. Si no, no podemos ser parte del reino de Dios. Cuando nosotros, bueno, aquí también el autor ilustra el recordar acerca del bautismo, ¿verdad? Que sabemos que es el segundo paso de una persona que ha creído en este sacrificio de Cristo, ¿sí? Cuando sabe, reconoce, cree, tiene fe en esa obra de Cristo, entonces puede venir, es necesario que venga el segundo paso como una evidencia de esa declaración de fe, que es el bautismo en agua, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a ver este próximo sábado, primero Dios, con nuestros hermanos? Pero el hermano explicaba aquí, bueno, cuando alguien se bautiza,
¿sí? Sabemos que eso es lo que representa. Al momento de sumergirle es la muerte, ¿verdad? Es que muere a su vida pasada, muere a sus pecados, y en el momento de ser levantado es la ilustración de la nueva vida en Cristo, ¿sí? Quiere decir que ya ahí en el agua ya dejó todos sus pecados, toda su vida pasada, y ya no vuelve a tenerlos, ya no es esclavo de su pecado. Y a la hora de salir es ilustrar la vida en Cristo, la resurrección con Él, ¿verdad? Y eso todos lo hemos entendido, y la mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho ya. Pero de repente también nos hemos encontrado con algunos hermanos que, como bien lo decía la hermana Angelita, a veces quieren una segunda oportunidad para bautizarse, porque tal vez no lo entendieron bien, o en su momento fue emoción, o en su momento pasó algo nada más, o a veces el pensar que con ello, al bautizarse, su vida iba a cambiar, su vida iba a ser diferente, o a partir de ese momento ya iba a obedecer, a cambiar. Pero entendemos nosotros que el bautismo es solamente la evidencia de algo que ya pasó, de algo que el Señor ya hizo, de esa muerte que ya tuvimos espiritual, ¿sí? Solamente es una ilustración, sí, pero algo bien curioso que decía el hermano, el autor, decía: a mí me hubiera gustado hacer este acto en un panteón, para que los hermanos y la gente entendiera más literalmente lo que es morir. Imagínense que no fuera el bautismo en agua, sino colocar a la persona en un ataúd. Qué impresión, ¿no? Yo creo que ahí sí se nos queda, porque se nos queda el entender que es el morir. Entonces decía, es ponerlo en un ataúd, y él, yo creo que siempre ha tenido esa curiosidad, no sé si algún día lo haga. Decía, en un panteón donde se le ponga a la persona en el ataúd, y sí, meterlo así literalmente en el hoyo, cerrando la caja obviamente, y que ponerle un poco de tierra para que dentro escuchen, creo que sí, imaginémonos esa escena, ¿sí? Qué terror ha de ser eso, ¿no? Y más los que de repente pudiera haber alguien que sea claustrofóbico, híjoles, aquí ya levantaron la mano algunos. Y sí, ha de ser algo impresionante, estar vivo, aparentemente, ¿sí? Bueno, más bien físicamente, vivo, pero encerrado en un ataúd. Y el escuchar el ruido de la tierra, cómo cae, hasta ser cubierto. Yo me imagino que cuando se deje de escuchar es porque ya está completamente cubierto, ¿sí? Pero no quedarse ahí es lo maravilloso. Decía el hermano, pero a la hora de sacarlo, de que salga de ese ataúd y poder entender que esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el poder salir libres, completamente diferentes. Eso es el acto que el Señor hace cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando rendimos nuestra vida a Él, cuando le decimos: sí quiero que tú seas mi Señor. Morir completamente a nuestros pensamientos, a nuestras ideologías del mundo, a nuestra forma de vivir pasada, a nuestro yo creo que eso es lo bueno, yo creo que así está bien. Es morir a todo eso. Pero lo que significa la vida y la resurrección en Cristo no es lo que en algunas ocasiones pudiéramos pensar, que es seguir haciendo nuestra voluntad. Y creo que esto es lo que Dios quiere que quede muy claro en este tiempo, en nuestra vida, en estos días. Bueno, no en estos días, hoy tiene que quedar claro en nosotros. Y también el hermano ilustraba el que muchos de nosotros pensamos cuando leemos la palabra, y cuando nos ilustra también,
de que hay dos caminos, ¿verdad? ¿Cuál es el camino más conocido? El camino ancho, ¿verdad? El camino donde van todos descarriados y perdidos, porque además el final es la muerte, ¿verdad? Y el otro, bueno, ahí sabemos y entendemos que es para todos los que no creen en Dios, para todos los rebeldes, para los que tienen una vida sin Dios, ¿sí? Y el otro camino es el camino angosto, ¿verdad? Pero, decir hermano, a veces pensamos que, ya siendo cristianos, pensamos que ese caminito solamente es para los pastores, para los que cantan, para los ministros, para los que sirven, para los que vemos que están muy consagrados. Y a veces el cristiano se crea un tercer camino, que es para todos los demás creyentes, al fin creyentes, pero con una vida no tan consagrada, pero tampoco tan mundana. Un tercer camino, pero ese es inventado por el hombre. No existe un tercer camino. O sea, no soy tan malo, pero tampoco soy fanático, ¿sí? Justo ayer alguien nos decía, ya ustedes son muy fanáticos, ya de estar ahí tanto tiempo en el templo. Nos daba risa, pero decíamos, sí, creo que sí, pero gracias a Dios. Y el tercer camino no es más que el tibio. Y es algo que Dios desecha, lo sabemos. Dios no aprueba la tibieza espiritual. Y por eso estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Porque sabemos que necesitamos una renovación en nuestro espíritu. Algo que vivifique lo que en algún momento pudiera apagarse, como hace ratito también mencionaban. Tal vez en nuestro caminar con Dios nos vamos como que enfriando, nos vamos como apagando, nos vamos como que debilitando. Nuestras fuerzas van decayendo, nos cansamos. Pero para eso es este tiempo, para nuevamente vivificar nuestro espíritu en su espíritu. Y cuando vamos entendiendo cada vez más lo que implica ser parte de su reino, y que sí, Cristo murió y resucitó por nosotros, pero el contar como su muerte como la nuestra y su vida como la nuestra, ¿qué quiere decir entonces? Que la resurrección, el levantarnos en vida con Él, no es volver a tomar nuestra vida, es que Cristo vive ahora en nosotros. Ya no queda nada de nosotros, ya no queda nada del orgullo, del egoísmo, de todo lo que ya mencionamos, ¿sí? Ya no es pensar solamente que, bueno, somos cristianos porque pues, no tomamos, no bailamos, no nos emborrachamos, no fumamos, no sé, las drogas, la fornicación, el adulterio, etc. No solamente es eso, es parte de, sino realmente entender que Cristo vive en mí, que mi vida es la vida de Cristo. Entonces vamos a amar lo que Él ama, a aborrecer lo que Él aborrece, a vivir como Él vive. Ayer hablábamos con las hermanas en el grupo, es conocer lo que hay en el corazón de Dios, es tener su corazón en esta vida con Él, y podremos perdonar como Él nos ha perdonado. Así como Él nos perdonó, podemos ser capaces de perdonar. Así como Él nos amó, somos capaces de amar. Y en el ejemplo también que hablaban hace ratito de que a veces sí es cierto que como aún cristianos y aún ya teniendo la vida en Cristo, es verdad que seguimos teniendo
muchas cosas en nuestra mente y en nuestros ojos se ponen en cosas muy aparentes. Vemos cosas aparentes. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ver el corazón, que es lo que Dios ve. Y por eso juzgamos, y por eso criticamos, y por eso es muy fácil todavía poner nuestra mirada en lo superficial. Pero este tema, hermanos, es tan importante, porque así como estamos hablando de la muerte y la resurrección, así es nuestra vida, tan importante para Dios. Es un asunto de vida o de muerte. Por eso es tan importante entenderlo. Por eso es tan importante el seguir orando por la iglesia de Cristo. Primero, sí. Es un asunto de vida o muerte. Y así como muchos de nosotros hemos pasado a lo mejor por ese proceso, el de que creemos que, el estar aquí sí implica algo muy importante. Escuchar la palabra va a hacer que nuestra fe crezca, ¿verdad? Pero no todos llegan al mismo tiempo. Por eso es necesario seguir orando unos por otros. Y que Dios tenga misericordia y Dios nos alcance. La ilustración que siempre pongo a las hermanas cuando comentan o platican acerca de su pesar o su dolor por sus hijos, cuando están perdidos o cuando no quieren nada de Dios, es: hermana, ore, como si usted viera a su hijo en un lecho de muerte, como si usted viera a su hijo moribundo, porque esa es su condición espiritual. Y esa es la condición de muchos también aquí en la iglesia. Por eso es necesario que los que estamos aquí entendamos primeramente esto, que el reino de Cristo es un asunto de vida o muerte. Y si no oramos unos por otros, habrá quien está agonizando y necesita nuestras oraciones y necesita ese encuentro con Cristo. Necesita tener vida en Él. Así de delicada es la vida en el reino. Y cuando nosotros podamos ir cada vez más entendiendo no solamente esta palabra, sino creerla y hacerla real en nuestra vida, es decir, es cierto, Señor, no quiero que de mi vida pasada quede nada. Todo tiene que haber sido muerto ya. Nada de mí tiene que quedar, Señor. Y si aún así todavía falta algo de mi vida que tenga que morir, que así sea. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y dejemos que la obra del Espíritu Santo siga siendo en nosotros. Que siga cambiando todas nuestras formas de pensar.